Muy buenos días, República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Bueno, iniciando la semana, ¿verdad? El domingo inicia la semana. Sí, claro. Es el primer día de la semana. Claro, así es. Entonces, hoy venimos con muchas cosas interesantes. Claro, sí. Un programa de mucho interés, ¿verdad? Por el nuevo escenario de la política dominicana, la situación haitiana y cómo República Dominicana se va presentando. Es decir, que tenemos un plato fuerte para la gente que nos sintoniza los domingos a esta hora. Vamos de inmediato a la semana 360. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El juicio por los sobornos de Odebrecht ha finalizado oficialmente el jueves pasado luego de las consideraciones finales emitidas por los imputados Conrado Pitaluga, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez. Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo se reservaron el fallo para el jueves 14 de octubre a las 3 de la tarde, día para el que convocaron a todas las partes en este proceso. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a la pena máxima a William Antonio Javier, Pedro Alexander Sosa Méndez y Joan José Félix, encontrados culpables del ataque con ácido del diablo contra la joven Yokairi Amarante. La jueza Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez acogieron la solicitud del Ministerio Público y dispusieron que la expareja de Yokairi, William Antonio Javier, junto a los otros dos procesados cumplan la pena de 30 años en la cárcel del 15 de Asua. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, afirmó que el gobierno ha avanzado en la lucha contra el comercio ilícito, por el cual el país deja de recaudar cada año más de 51 millones de dólares por prácticas como el contrabando, la falsificación, la adulteración de productos y la evasión fiscal. Durante su disertación vía virtual en el sexto encuentro de Alianza Latinoamericana Anticontrabando, Bisonó agregó que las industrias más afectadas por estos ilícitos son los productos como bebidas alcohólicas, productos del tabaco, medicamentos e hidrocarburos. El expresidente Leonel Fernández manifestó que la resolución de la Junta Central Electoral que prohíbe la campaña electoral a destiempo no aplica para la Fuerza del Pueblo, puesto que, según explicó, el partido que preside está orientado en un proceso de afiliación y organización. Fernández manifestó que el concepto de proselitismo es muy relativo. La ley lo que prevé es que no puede haber una campaña electoral a destiempo. En el caso específico de la Fuerza del Pueblo, nosotros no hemos estado en campaña electoral. El Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas anunciaron el jueves que paralizarán de manera simultánea todos sus servicios en los hospitales públicos y todas las administradoras de riesgos de salud los días 6 y 7 de octubre próximo. Los galenos tomaron la decisión en reclamo de que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, y el Ministerio de Trabajo cumplan con los acuerdos arribados sobre lo que dicen aplican tácticas dilatorias. El presidente Luis Abinader alertó la mañana del pasado jueves en Santiago sobre un repunte de los casos positivos del COVID-19 en el país tras el inicio del año escolar. Dijo que el nivel de contagio ha aumentado por el tema de la presencialidad en las escuelas. La contratación temporal de maestros fue la decisión que tomó el Ministerio de Educación para llenar las plazas en los centros educativos hasta que se realice el proceso de concurso de oposición docente. La decisión se tomó por recomendaciones del Ministerio de Administración Pública como ente rector del empleo público y de los sistemas de carrera para cubrir las plazas vacantes en las escuelas y politécnicos del sistema público. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció que el gobierno invertirá 42.000 millones de pesos en Santiago durante los próximos 4 años en la ejecución de nuevas obras de infraestructuras. Durante su intervención en la inauguración de la Feria Expo Cibao 2021 ante un público compuesto por empresarios, el mandatario explicó que el Plan Santiago 2025 contempla la construcción de un motorriel, un teleférico, una mejor red de autobuses y el fomento del uso de bicicletas. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cita a la República Dominicana entre los países con más mortalidad por las enfermedades del corazón en la región de Latinoamérica y el Caribe.
La investigación denominada mortalidad por enfermedades cardiovasculares sostiene que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en la región de Latinoamérica y el Caribe y que la mortalidad promedio provocada por las ACV disminuyó tanto en la región como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el periodo 2000-2017. La República Dominicana logró avances en la lucha contra el trabajo infantil durante el 2020, no obstante, las dificultades planteadas por la pandemia del COVID-19. Según las más recientes ediciones del informe del Departamento de Trabajo Infantil de los Estados Unidos, que evalúa los esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil en todo el mundo, el país aumentó la cantidad de inspectores laborales y realizó más de 40,000 inspecciones en medio de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Y en el ámbito internacional, medios estatales informaron de que Corea del Norte disparó el jueves un nuevo tipo de misil antiaéreo más sofisticado, una prueba que aparentemente no fue detectada por Seúl o Washington y que supone su cuarto test de este tipo en las últimas 3 semanas. La agencia estatal de noticias KCNA informó de que la Academia de Ciencias de la Defensa llevó a cabo la prueba sin ofrecer muchos más datos al respecto y añadió que el test se ejecutó el jueves, el mismo día en que el líder norcoreano Kim Jong-un cerró la puerta al diálogo con Estados Unidos, pero afirmó que restablecerá la comunicación telemática con el sur. La Organización Mundial de la Salud actualizó su lista de medicamentos esenciales con 20 nuevos fármacos, entre ellos varias medicinas alternativas a la insulina para el tratamiento diabético. Hasta aquí el resumen Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Hace prácticamente un año que nosotros advertíamos en este programa que íbamos a tener 4 años de campaña política pura. Y eso lo estamos viendo porque el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, tomó una decisión muy inteligente y fue lanzar de inmediato a sus aspirantes presidenciales como una estrategia de motorizar ese partido. Sabían de antemano que muchos de los pasados funcionarios iban a ser perseguidos, ¿verdad? Y necesitaban mantener esa chispa encendida ahí. Y además de eso, porque Leonel Fernández, que salió del Partido de la Liberación Dominicana y fue candidato en las pasadas elecciones, también tiene una estrategia de crecimiento fundamentada en buena parte en atraer a muchos de los militantes del Partido de la Liberación Dominicana, y el PLD, sabiendo eso, su dirigencia sabiendo eso, decidió lanzar temprano a sus precandidatos. Salió Domínguez Brito, tiene un año en campaña política, salió Abel Martínez de Santiago. Bueno, y esta semana la ex vicepresidenta, ex primera dama, esposa de Leonel Fernández, la señora Margarita Cedeño, se lanzó como precandidata presidencial. Anunció sus aspiraciones, que va a recorrer el país, bueno, y un discurso de cuestionamiento a las políticas de este gobierno y apelando a lo que ha sido su ejercicio de poder, sobre todo con la clase más pobre del país por los programas sociales que manejó. Esto, lógicamente, plantea un cuadro interesante en la política dominicana porque va a dinamizar más el Partido de la Liberación Dominicana, lo va a mantener en pie de lucha hacia el 2024 y creo que puede dificultar un poco el escenario para Leonel Fernández porque es algo que no habíamos visto en la política dominicana, una pareja de esposos compitiendo por 2 partidos mayoritarios desde la oposición política, ¿verdad, doctor? Es decir, es un cuadro interesantísimo que debe ser analizado en la República Dominicana. Fíjese, yo creo que la señora, que tiene todo el derecho a aspirar igual que usted, igual que yo, que somos ciudadanos todos, pero yo creo que la señora ha sido un poco extemporánea en sus expresiones. ¿Usted sabe por qué? No, todos son extemporáneos porque faltan 3 años para las elecciones. Y se expone, porque a veces uno ignora la realidad social y política de cada sociedad, cada país, y se expone a desgastarse en el tránsito largo que significan 3 años de actividad política. Además, no está en el poder. Es cierto, doctor. Fíjese, no está en el poder, hay que observar eso, porque eso le luce mucho
al que está en el poder manejando, haciendo cheques, pagando por aquí, con el clientelismo habitual que tenemos aquí. Pero cuando usted no está en el poder y usted tiene que hacer uso de fondos privados particulares, es un poquito difícil. Incluso las fuentes de financiamiento, que usted sabe que la actividad política aquí es una actividad empresarial. O sea, aquí hay gente que apuesta, como en los casinos, ¿verdad? Y como el loto. Ahora bien, y apuestan al ganador, ¿verdad? Aquí no se apuesta al perdedor. Pero yo considero que hay una serie de nebulosas envueltas en sus aspiraciones. Por ejemplo, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, a mi modo de ver, eso es un criterio que yo puedo estar equivocado, pero yo como ciudadano observo que es como que alguien ha sufrido un accidente de automóvil o de avión o lo que fuera y sobrevivió, pero que está todavía en periodo de convalescencia, es lo que yo entiendo. Y que hay muchas cosas que siguen surgiendo de los oscuros manejos de fondos públicos y cosas así. Y van a seguir surgiendo. Exacto, que afectan. Y yo lo veo también a veces como una estrategia de tipo político, de por lo menos escabullir ciertas, porque fíjese lo que pasa, cuando digo escabullir significa liberarse de ciertos señalamientos, porque el Ministerio Público, a pesar de que tenga su influencia, yo no creo 100% en la independencia, ¿verdad? Porque ciertamente es así. Sin embargo, está haciendo una labor que la gente aplaude cada vez que toca ciertas partes donde nunca se tocaron aquí. Entonces, la gente que salió del poder, uno puede pensar, bueno, pero solamente es a ellos que le están dirigiendo las investigaciones. No, lo que pasa es que hay tantas cosas ahí que pueden afectar a cualquier precandidato. Se habla de candidatura, pero yo creo que es una precandidatura. Sí, son precandidatos. Tiene que echar su pleito dentro. Además, hay otra cosa que me llama la atención, y es que yo veo que en los medios y en las redes se habla de un matrimonio que busca disputarse. Yo tengo entendido que esas personas ya no son esposos. Bueno, usted es abogado. No sé. Yo no he visto publicado nunca un acta de matrimonio, de divorcio de ellos. Yo vi algo. Yo no lo he visto publicado. Lo han manejado con mucha discrecionalidad. No. Pero supongo que... Mira, aquí los divorcios se publican en los periódicos. Sí, yo lo dije y eso no se ha publicado. Sí, lo dije con mi doble pespunte. Sí. Porque si es cierto que es un matrimonio, entonces lanzan una mala señal. Recuerde que nuestro país es un país de tradiciones. Y por más que al dominicano le guste la chelcha, ¿verdad? Y la tiradera de tiro y el ron, también en el loterío de Semana Santa, mucha gente va a la iglesia y ora, ¿verdad? Y no todo el mundo está en chelcha ni en preventina, que diría yo que es la gran mayoría del pueblo dominicano, un pueblo de trabajo, de educación, del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, es como dicen los principios bíblicos y religiosos, que una casa dividida está condenada al fracaso. Pero esas son las aguas que se van a ir limpiando a medida que corre el río. Si hay un divorcio, eso se va a conocer, porque cuando usted tiene a dos personas así en campaña con tanto nivel de influencia, todas esas cosas salen. A mí eso no me importa, porque es un asunto muy particular, es una cuestión privada. Sin embargo, pretende influir en el público. Cuando se hacen, por ejemplo, manifestaciones de apariencia de que todo está bien y no lo es. Entonces yo creo que ciertamente las personas que se lancen tienen todo el derecho, ¿verdad? Nadie puede, y le voy a decir otra cosa más, la política en nuestro país no tiene mucho de lotería, déjame aclararle, no tiene mucho de lotería, porque aquí hay muchas cosas que suceden, porque hay circunstancias, la política es circunstancias. Entonces a veces uno no puede descartar, yo tampoco descarto, yo no soy radical en eso, no descarto nada, pero sí digo, como ciudadano de a pie, que la señora va a tener que lidiar primero dentro de su partido, oiga usted, con una serie de fuerzas ahí que son, pero avasalladoras, que están calladitas dentro de ese partido, avasalladoras. Pero eso depende a veces de los niveles de oportunidades que te pueda dar un candidato X. Bueno, no, lo que pasa es que yo creo que... Es un asunto de conveniencia. No, yo sé, pero esa es la palabra que me gusta. A ese puede uno pensar que ella podría estar jugando una especie como en el billar, que se habla de carambola, y dice, bueno, espérate, yo le doy al 3, pero para que le dé al 8 negro. Entonces puede ser que ella también quiera venderse de nuevo como una posible candidata a una candidatura vicepresidencial. Creo que usted me copia por donde yo ando. Como ella tiene un máster en eso de... No, yo no creo que pueda estar buscando candidatura vicepresidencial, porque es una de las figuras más atractivas que tiene el PLD. Sí, es una de las figuras a las que más pudiera estar apostando ese partido, conjuntamente con Francisco Domínguez Brito, que son dos figuras potables y que caen muy bien en el electorado. Entiendo, entonces, bueno, eso ya es un criterio que yo lo respeto. Sí. Pero
lo que, o sea, ¿cómo diría yo? Lo que pasa es que a la vicepresidencia no se aspira, doctor. Sí, yo sé. La vicepresidencia, No, yo sé. eso le cae a la gente del Bueno. cielo. Mira, la vicepresidenta actual, esa señora estaba en las aulas Sí, porque impartiendo son docencia. señalados de dedo. Claro, y le Cierto. cayó del cielo a la vicepresidencia de la Cierto. República. Pero- eso es el complemento el que era el candidato presidencial. Pero yo lo quise decir con mi doble pespunte también. Sí. No olvide que la actividad política en nuestro país es una actividad circunstancial. Ujú. Y aquí las cosas están cambiando. Aquí hay muchos dinosaurios políticos. Yo no estoy diciendo que ella es un dinosaurio, Sí. claro. Pero aquí hay muchos dinosaurios políticos aquí que todavía entienden que tienen actualidad dentro de una masa emergente, nueva. Aquí no se están dando cuenta de que aquí hay una juventud que emerge, que tenía 14 años hace 4 años y que va a tener 18 en 1924. Sí, pero Y hay eso, otras personas que no creo. eso todavía no es determinante. Si Sí, fuera sí. determinante, no tuviéramos senadores y alguna gente ni siquiera sabe pronunciar su nombre. Pero que hasta eso va a ¿Eh? cambiar aquí. Sí, va a Hasta cambiar, eso va a cambiar, pero todavía no ha cambiado. No ha Todavía cambiado. los partidos tienen un poder de decisión extraordinario Bueno. y van enrumbando la voluntad de la gente Pero es lo que yo no entiendo. en gran medida. Entonces yo no entiendo por qué esa derrota tan destructiva que tuvo ese partido, una cosa increíble. Ah, no, doctor. El PLD ¿Y tuvo cuál es el problema? 16 años de ejercicio en el poder. Oh. La gente ya entendía que, O sea que ya- una parte de la usted población, piensa que ya- una parte de la sí. población entendía que debía producirse un cambio y además ese partido sufrió una división. Pero Si que- usted le suma los votos que sacó, por Sí. ejemplo, Leonel Fernández y los votos que sacó el PLD, prácticamente ganaba la elección a Luis Abinader. Es que yo Es como decir, ciudadano, que porque no fue solamente lo que usted plantea, es que se dieron múltiples factores. obviamente, es que yo hablo como ignorante, yo no hablo como científico ni como Sí. técnico de nada. Yo hablo como hombre de a pie, como gente del pueblo que está en la acera del frente. Es que cuando usted ha tenido, por ejemplo, una situación, recuerde como yo le dije, de un accidente grave de tránsito, Sí. porque para mí eso fue un accidente grave, que usted tiene que bajar, porque si hubieran ganado el poder, no hubieran tenido la situación que están teniendo ahora. Y con No, esa claro, persecución claro, política, claro. no hubieran tenido ese problema. Entonces, lo que yo me pregunto es si la gente del común, porque uno no puede subestimar a la inteligencia del pueblo dominicano. Recuerde, Aquí se tiende recuerde eso. que Balaguer en el 78 no solo fue un accidente de una patana, Balaguer lo metieron en la caja. Pero recuerde que el sistema era muy diferente. Bueno. Era muy diferente. Y no se mayoría sorprenda, simple. doctor, no se sorprenda, porque con Margarita Cedeño ahora en el ruedo político, ya el PLD tiene casi 7 precandidatos, porque Gonzalo no se ha lanzado todavía. Ese partido se va a dinamizar, pero no se sorprenda si usted se encuentra con un acuerdo político entre Leonel Fernández y Danilo Medina. No ¿Eh? me sorprende. Y eso le puede variar el cuadro político Pero 180 grados. recuerde que los maestros de la política del patio aquí siempre dijeron que hay uniones que lejos de sumar restan. Sí. Oiga lo que le estoy hablando. Ojalá que no sea así. Ojalá que le vaya bien, como dice el refrán Bueno, mexicano. Que le vaya bien. Es Pero es tiene que lidiar con muchas circunstancias sí. muy duras. Y la política va definiendo los procesos. Claro. Entonces, la cosa que hoy usted ve azul, mañana puede Lo estoy ser diciendo. un poco variada, de un color un poco diferente. Es decir, Además, recuerde, la política en nuestro país es sumamente costosa. sí. Costosa. Y 3 años de actividad política día por día significan mucho dinero. Bueno, pero habrá que se lo Sí. financie, no sé. Bueno, Ojalá que sea y así. los dos partidos de la oposición van a tener 4 años de campaña política. Porque desde la oposición hay que hacer la campaña, hay que salir así. Desde el poder usted la hace inaugurando y haciendo obras. Creo que la ley no están actuando contraria a la ley, porque la ley habla de que la actividad tiene que Aquí estar- nunca ha respetado la ley electoral, doctor. Exacto, Nunca. exacto. Ni en el Entonces, pasado ni ahora. Bueno. Vamos a la pausa. Con las últimas exposiciones, tanto del Ministerio Público como de las defensas de los encartados, en el caso de Obrecht, uno supone que el caso llegó a su final. Yo no creo que llegue a su final. Llega en esta etapa, Sí. en la cual se espera una sentencia en cualquiera de los sentidos, pero los jueces están obligados a fallar, ¿verdad? Fundamentalmente en materia penal, que el principio es que el juez de lo penal no puede inhibirse de fallar, tiene que fallar. No, tiene que fallar ya. Obligatoriamente. Tiene 3 años conociendo ese caso. Cualquiera de los sentidos que ese fallo venga, y yo se lo digo como abogado, va a estar sujeto al cuestionamiento de la parte que no esté satisfecha con el fallo.
y veo que, por ejemplo, ahí podría ser que haya condenas, es lo más probable, y que esas condenas, pues, es como si fuera una crónica o una muerte anunciada, Sí. ¿verdad? También está el asunto de que, aunque el Ministerio Público ha externado su deseo de que todo el que tuviera que ver con ese caso pueda ser llevado a la justicia, no veo que haya hecho ningún esfuerzo, oye usted, por investigar, porque todavía no ha prescrito esa acción pública contra esas personas que eventualmente pudieran estar involucrados en ese ilícito. Es decir, estoy hablando en esos términos, ¿verdad? Claro, O sea claro. que ojalá que sea así, porque la gente quiere ver que el que cometió una falta, pues sea por lo menos llevado al tribunal y que el juez determine si le prueban o no, si es merecedor de una sanción o no. Sí. Pero eso todavía le queda mucho camino por recorrer. Bueno, como usted dice, con la conclusión ya con las conclusiones y la contrarréplica Exacto. del Ministerio Público y de los 6 imputados, ahora lo que procede es el fallo. Ahora el juez tiene un plazo para emitir ese fallo y sea favorable a los imputados o desfavorable, Sí. una de las partes va a recurrir, va a apelar la decisión y eso va a un segundo tramo del proceso, que sería la Corte de Apelación. Eso se da normalmente, usted como abogado lo sabe, y los que nos están viendo también, porque por eso nuestro sistema tiene tres niveles, ¿verdad? Si usted no se siente conforme con el fallo en primera instancia, va a la Corte, y si no está conforme a la Corte, va a la Suprema Corte de Justicia. Déjeme aclararle, realmente son dos niveles. Sí. Primera instancia de apelación. Lo que pasa es que la Suprema Corte, como tribunal de casación, Sí. lo que examina es si la ley fue bien o mal aplicada. Exacto. Es lo único. Aunque a veces la Suprema Corte se ha metido en campos que yo no lo entendí nunca, Sí. de jugar fondos de cosas, ¿verdad? Que no lo entiendo. Pero si el fallo, por ejemplo, está acorde con la ley, en segundo grado, léase apelación, no le queda más remedio a la Suprema Corte de ratificar eso. Claro. ¿Verdad? No claro. sé. Entonces, pero uno nunca sabe. aquí se puede dar algo interesante, doctor. Sí. Porque recordemos que con excepción de Tommy Galán, que tenía la condición de senador, Exacto. cuando se desarrolló todo el proceso en la Suprema Corte de Justicia, con excepción de Tommy Galán, los demás imputados estuvieron en la cárcel, si no me equivoco. Sí. Estuvieron con medida de coerción Sí. y salieron en una revisión. Por eso están siguiendo el proceso en libertad. Exacto. Usted que es abogado pudiera incluso abundar en esto, pero del fallo del juez pudiera definirse si esa gente vuelve o no a la cárcel. Es más, no solamente eso, que ese fallo, si los condenan, entonces lo que hace es que revoque esa medida y ordena la Sí, prisión. es decir, que Sí. los imputados, dependiendo de lo que decide el juez, pudieran incluso volver a la cárcel en los próximos días. Aclaro algo ahí, y es que cuando usted, por ejemplo, va a apelación, usted conserva la situación que tenía en primera instancia. Ah, bueno. Si usted estaba en prisión, sigue en prisión. Ok. Si estaba en libertad, por ejemplo, bajo fianza, lo que fuera, sigue ahí. Exacto. Ahora, lo que pasa es que el juez de alzada, como se le llama técnicamente, determina, incluso el Ministerio Público pide, por ejemplo, en este caso, como están en libertad, pide la revocación de esa libertad y que se ordene entonces la prisión. Lo que pasa es que ahora, con la nueva ley de casación, el recurrir en casación suspende automáticamente la ejecución de la sentencia de segundo grado. Es decir, que van a seguir en libertad Sí, mientras seguirían. sigue ese proceso. Ese sería el efecto, mientras sigue claro ese que sí, proceso. claro que Sí, sí. es interesante. Exacto, Entonces, en la contrarréplica, los imputados cuestionaron el accionar del Ministerio Público, en gran mayoría, apelaron a que están siendo procesados de manera injusta, de que sus familias han sufrido bastante, incluso Ángel Rondón habló de que perdió un hijo en este proceso por el nivel de daño que se le ha provocado. Andrés Bautista, que fue presidente del PRM y pasado presidente del Senado, se fue en llanto, narrando la situación de drama que ha vivido su familia por el proceso. Víctor Díaz Rúa cuestionó fuertemente al Ministerio Público, dice que no es objetivo, que responde a intereses particulares, es decir, que se ha estado quejando del proceso, y así los demás imputados. Lógicamente que esto es parte de los argumentos del imputado, de su defensa, ¿verdad? Para en la parte final sensibilizar al juez, que es quien ahora
va a determinar la suerte de esos imputados. O sea, hay gran poder que tiene el juez, que decide si tú mantienes o no tu libertad en este tipo de procesos. Pero independientemente de que sean culpables o no, fíjese bien cómo lo voy a enfocar, no ahora como abogado, sino desde el punto de vista político. Ahí hubo una manipulación política en la instrumentación, ¿verdad?, de ese caso. Porque ellos tienen razón cuando señalan de que tal o cual personas no fueron imputadas. Pero es que tú no puedes justificar. Evidentemente que en el caso de Brecht hubo una manipulación política. Claro. Y usted sabe que nosotros hemos analizado aquí, a través del tiempo, el nivel de complicidad que se dio, no solo en República Dominicana, sino en todos los países donde funcionó y donde operó Odebrecht, porque para poder estructurar ese andamiaje que tenía Odebrecht en República Dominicana y que tenía en otros países, pero vamos a quedarnos aquí en República Dominicana, para estructurar ese andamiaje había que comprometer muchas voluntades. Perdón. En el Ejecutivo, en el Congreso, en las instituciones públicas, en el empresariado. Entonces, eso es decir, esa unión de voluntades a base de billetes es lo que logra, es lo que permite que mucha gente hoy esté fuera, porque esa gente tenía poder y esté fuera entonces del alcance de la justicia. Pero es bueno acotar lo siguiente. Sí, eso sucedía aquí, en países con esa debilidad institucional que tenemos aquí. Pero, por ejemplo, en Brasil, oiga, tío, la famosa operación Lava Jato, que ahí hasta el gato cayó preso ahí. En Perú, oiga usted, que hasta hubo presidentes que se suicidaron, expresidentes, como el caso de Alan García, ¿verdad? Y otros países todavía. Bueno, en Venezuela no pasó nada. Pero, perdone. En Venezuela no pasó nada. Pero que imagínese usted, ¿qué va a pasar en Venezuela? Así que es como te dice, que usted es juez y parte. Sí. Yo me refiero, ahí yo no pongo a Venezuela como ejemplo de nada. No, y hay otros países, pero es como usted dice, y esos casos se dan donde hay más debilidad institucional. Exactamente. Entonces, en un país como el nuestro, era de verse y esperarse, porque aquí no hay, ¿cómo diría yo?, tradición institucional en ese sentido. Pero ese mismo ilícito en esos países que yo le mencioné tuvieron sus consecuencias. Bueno, y en Estados Unidos, mire cómo pasó. Diciendo. Por Estados Unidos es que se destapa todo esto, ¿Usted básicamente. comprende? Entonces quiere decir que lo que sí le voy a decir algo que yo veo, que es que nosotros, a pesar de ese esfuerzo que se está haciendo aquí, todavía estamos muy mal parados respecto a nuestra imagen mundial. Desde ese punto de vista. Y vamos a seguir mal parados porque ese juicio, no importa el fallo, la gente sabe que realmente no va a haber una persecución real a la corrupción ni a lo que pasó por la magnitud del hecho en el caso de Brecht. Vamos a la pausa. Las autoridades dominicanas han comenzado a ver con mucha preocupación el problema haitiano. Es un asunto que no se debiera ver con preocupación solo ahora, sino que hemos debido haberlo visto con preocupación desde hace mucho tiempo. Pero como el caso haitiano se ha agudizado, los niveles de preocupaciones de parte de las autoridades dominicanas y del pueblo dominicano se han incrementado y ha comenzado a tomar medidas. Las autoridades han comenzado a tomar medidas y a presionar a nivel internacional para que el problema no se lo dejen solo a la República Dominicana, sino que la comunidad internacional también haga esfuerzos definitivos, porque República Dominicana ha estado pidiendo a través del tiempo que la comunidad internacional intervenga en la búsqueda de una solución al problema haitiano, pero no le han hecho caso a los pedidos de República Dominicana. Y esta vez, pues, los pedidos, las advertencias han sido mayores de parte de las autoridades dominicanas para que esa comunidad internacional vaya en auxilio de Haití para que se pueda llegar a un nivel de solución al problema haitiano. Aunque el doctor dice regularmente que eso no tiene problema, pero hay que hacer esfuerzo para que eso se pueda solucionar. Y vi y escuché a un presidente dominicano en la última reunión de la ONU reclamar con mucha intensidad, con toda la propiedad, que la comunidad internacional auxilie a Haití. Y dejó claro allí que la solución al problema haitiano no está en República Dominicana. Y yo creo que es así. La solución al problema haitiano no debe estar en República Dominicana, debe estar en la comunidad internacional acompañando a Haití a fortalecer sus instituciones y a ayudar a resolver los problemas que les afectan. Mientras tanto, aquí se practica la doble moral, el falso pudor con Haití. Por ejemplo, hay zonas en el país en donde la mano de obra haitiana representa más del 80%. Sí.
Oiga usted lo que le estoy diciendo. Y siguen contratando, ¿verdad? Contratando. Yo no veo nada malo en que se contraten personas para que trabajen. Sí. El problema es que este país no tiene una política migratoria definida. ¿Usted comprende? Y además hay otra cosa. Nosotros tenemos la particularidad de que el masacre se pasa a pie. Recuérdese que incluso la gente nuestra, para irse a Puerto Rico, no sé a buscar qué, porque Puerto Rico está más en olla que nosotros. No sé qué van a buscar allí. Pero tienen que cruzar el canal de la Mona. Y se van en yola. Oye, y pueden caer en la boca de los tiburones. Bueno, eso le explica a usted lo que hace el ser humano cuando está en dificultades. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí siempre hay una doble moral, un falso pudor y unas soluciones, diríamos, de prensa, ¿verdad? De carátula, pero no real. Por ejemplo, cuando la República Dominicana quiere tomar medidas para contener esa avalancha, porque aquí hay una avalancha silenciosa, Claro. no migración, para mí eso es más que una migración, una invasión, porque migración es otra cosa. Entonces lo que quiero decirle es que los dominicanos no tenemos soberanía migratoria. Yo me atrevo a afirmar eso. Sí. Sé por qué se lo digo. Y eso que dice el presidente, muy bien que lo diga en la ONU, pero eso entra por aquí y sale por acá, porque el primer abanderado de esas cosas es Estados Unidos, que mire cómo le vende a los haitianos, no ahora, con el caso de Biden, para ganarle a Clinton, ¿cómo se llama? Al otro, al Trump, que sé yo cuánto. La gente entendió que lo iban a recibir con los brazos abiertos. Resultó que no fue así. Ahora bien, eso ha pasado en otras ocasiones. Cuando Clinton llegó al poder, comenzaron miles y miles de haitianos y le hicieron un muro en el alta mar para devolverlo. ¿Por qué razón? Porque el problema es que el haitiano no resiste vivir en su país porque es un estado colapsado. Sí. Y yo siempre he dicho aquí que los que están muertos de la risa, que se están soplando las uñas, ¿sabe quiénes son? La élite haitiana, que se embolsilla el 70% de los ingresos. Sí, pero va a llegar un momento en que no va a resistir eso. No va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque tienen 2 siglos en eso. Sí. Y ellos lo que fomentan es que se vayan, que se vayan. Yo le dije a usted una vez que yo leí en un periódico llamado Le Nouvelliste, en francés. Que es el principal periódico de ellos. Sí, que dicen, eso lo leí yo hace tiempo, no sé si lo borraron. Yo lo leí, que dice que se fomenta que por lo menos anualmente se vayan 200.000 personas de Haití, se vayan al mundo. ¿Usted comprende? Que migren, se fomenta, o sea, de Haití se fomenta la migración. Pues una buena parte de esos cruza hacia República Dominicana, porque aquí tiene oportunidades, pero además tiene más facilidades para cruzar. Primero por lo porosa que es la frontera y segundo por la corrupción que siempre se ha manifestado en esa zona. Sí, eso no existe. Sí. La frontera para mí eso no existe. Ahora, digo, yo soy sureño y yo he caminado por ahí, sé que eso no existe. No existe. No, hay un nivel de contención, porque si no existiera estuviera aquí de este lado. Mire, yo voy a decir una cosa, aquí solamente existió frontera, y que me perdonen muchas personas por lo que voy a decir. En un periodo de 31 años en la historia republicana de este país, solamente... Bueno, que lamentablemente no quisiéramos que... Sin entrar en detalle, yo no quiero entrar en detalle. Solamente eso se respetó en ese periodo. Después de ahí, pero es verdad, hay mucha porosidad, se cruza con facilidad por un nivel de corrupción que siempre ha habido en la frontera, pero si no tuviéramos frontera, Haití estuviera de este lado. Pero me Ahora, que no haya un nivel así de represión como se daba en el régimen de la dictadura de Trujillo, ya es una cosa diferente. Mire, quizás yo no esté, porque uno no va a estar para siempre, nadie nació para semilla. Pero para mí, que este país, en la medida que va, no dura 50 años en la forma que se está... No, esto se va a transformar. Bueno, en cierto modo usted tiene razón con relación a la doble moral. Pero claro que porque ciertamente nosotros tenemos, cuando digo nosotros, tenemos que involucrarnos como ciudadanos de este país, tenemos en gran medida la culpa de que hay una gran cantidad de personas indocumentadas y de que los haitianos crucen con tanta facilidad porque nuestros empresarios son los que los emplean para aprovecharse de la mano de obra barata. Y ha habido también un dejar pasar de parte de las autoridades porque también desde el mismo gobierno se emplea a la mano de obra barata haitiana para las grandes obras que hacen las instituciones del Estado. Entonces ahí está gran parte del problema. El primer contratista de mano de obra haitiana es el Estado. Entonces, claro a partir del momento en que se comienza a actuar diferente desde el empresariado y desde el gobierno central, entonces veremos, como usted decía, una política real
de solución al problema migratorio que Pero tenemos. eso puede traer, por ejemplo, que tenga que cambiar sus parámetros, la gente de poder económico aquí, pagarle mejor al obrero dominicano. Sí. Porque a decir verdad, y le voy a decir una cosa, ya el haitiano no era como antes, que lo engañaban y decían, no, el haitiano aprendió el truco ya. Y no solo eso, doctor. En todos los países permiten que lleguen inmigrantes, pero que tú le pagues realmente Pero lo que hay que que la pagarle y migración- que lleguen con la documentación Pero, necesaria. así es que la migración no es un pecado, Claro, ni es nada claro. malo. Lo que uno que tiene que ser algo controlado, Claro. algo sometido a reglas, eso es otra cosa. Regulado, que todo el que esté tenga sus Claro, documentos, porque tú sabes dijo- quién tú tienes en tu territorio, ¿quién dijo? y ese ciudadano sabe que se le va a respetar y en las instituciones o las empresas donde trabaja le van a pagar Eso. lo justo. Y que esas personas que migren tienen que pagar impuestos, tienen que pagar salud, tienen que pagar... Sí, ¿Usted comprende lo que claro, le quiero decir? Porque claro. usted no puede ir, por ejemplo, usted no puede ir a Estados Unidos a vivir del cuento si usted no trabajó allí, si usted no creó nada. No sé si usted me entiende. Bueno, así es. Mientras tanto, el tema migratorio sigue siendo de gran preocupación en el país. Bueno. Vi que esta semana el Consejo de Migración anunció una decisión de que las empresas tienen 30 días, si no me equivoco, o 3 meses para cumplir con la ley de migración. Eso no se ha cumplido nunca. Eso es Creo que es el disparate. único país que le dan un plazo a los empresarios para que cumplan con Eso, una ley. O sea, a los que se refiere eso solamente se ríen. Sí, Dicen, "Mira, esto es entonces, disparate". sí, porque usted le saca la mano de obra haitiana al campo dominicano, a la construcción y a las obras del gobierno, y no hay quien haga esas Así es. obras. Yo tengo amigos médicos, Entonces- médicos y ginecólogos que me dicen que en sus trabajos son más las mujeres haitianas que dan a luz en sus manos Sí. que las dominicanas. Bueno, vamos a ver entonces, a través de los próximos Es días, difícil. si hay una política real Eso para no, solucionar el eso problema no- migratorio en República no le creo, Dominicana. no le Así es. creo. Vamos a la pausa. Cuando usted contrata a un abogado para que lo hace para que le revise un contrato Sí. y le cuide sus intereses, ¿verdad? Usted no va a contratar a un abogado que va a pensar en función del otro Así es. y que le va a dejar pasar la línea pequeña. Se ve acá, pero espérate. Entonces eso pasa con el Estado. El Estado como persona jurídica tiene abogados, consultor jurídico, que el otro, que además aquí, que más allá, mucha gente con mucha élite, con mucho doctorado, mucha maestría, muchas cosas. Sin embargo, todos esos contratos leoninos en contra del Estado, esos abogados hicieron una labor contraria a lo que manda la ética y su responsabilidad como abogado del interés nacional. Por eso esos contratos como el contrato del peaje sombra, todos esos contratos leoninos en contra del Estado pasaron por las manos de abogados dominicanos, Sí. de esos grandes bufetes de mucho nombre, de mucho renombre, mucho élite. Pero al final de cuentas, que terminó el Estado dominicano, ¿verdad? Comprometido más allá de sus posibilidades. Mire cómo está el peaje sombra, que eso es un encerrón. O sea, el Estado está encerrado. Eso está tan encerrado, hermano. Y ahí se da una componenda del abogado con el jefe del abogado. creo que deben meter. Sí. Del abogado con el jefe del abogado de turno. Pero le estoy diciendo que Sí. son iguales todos. O sea, yo no Sí. estoy hablando, yo conozco mi clase. No, Sé yo lo que digo, estoy hablando. el abogado con el jefe del abogado de turno. Exacto. Llámese el ministro que contrató. Pero claro que sí, porque es una complicidad generalizada. Sí. Ahí hay dinero por todas partes. Sí. Entonces, el que se embroma, escúcheme la expresión al público, el que se embroma, ¿quién es? El pueblo dominicano, el pueblo que Así tiene es. que bajar el lomo a las 5 de la mañana para comprar un plátano de 30 pesos. Ese es el problema. Bueno, a propósito de ese contrato que usted aborda, hace unos días se anunciaba que se está en un proceso real de revisión. Ojalá que, Que se eso tenga va pa' palo. ojalá que esté en un proceso real de revisión, porque he escuchado como a 5 ministros de Obra Pública decir que están revisando ese contrato del peaje sombra y nunca hemos llegado a una conclusión. Eso se llama un producto, cuando yo estaba muchacho, mi papá compraba, se llamaba Aliviol, Sí. que era para el dolor de cabeza, es un Aliviol que le dan a la gente, pero ellos saben que no Sí. pueden hacer nada. Sí, porque A el menos que nivel... no se No, es que el nivel de complicidad que se dio con ese contrato claro. y el que se ha dado a través del tiempo para que se mantenga, porque no es solo quien contrató, son también los que han pasado, que han creado las condiciones para que no se revise. Entonces, ahora hay que ver si hay una voluntad real de revisión de ese contrato. Bueno, decía, la nueva institución esa que se ha creado, que es la de Alianza Público-Privada, Ay, imagínese usted. que, bueno, recibieron 3 propuestas de
Autopista de Nordeste, que se llama la empresa que tiene la concesión. Y que una es la ampliación del tipo de concesión, es decir, que le den más tiempo, ¿verdad? A cambio de eliminar el peaje sombra. Pero ya sacaron más del dinero. El contrato va por 2/3 y ya han sacado más, creo que de un 50% de lo que contrataron. Sí. Y refinanciamiento de las tasas actuales del proyecto, que oscilan entre 10 y un 12%. Es decir, hay que recontratar las tasas. Cierto. Porque el Estado fue garante incluso de los préstamos, le dio la tierra. Fue garante de los préstamos, es decir, el Estado está comprometido con esos préstamos internacionales. Ahora están planteando renegociar las tasas de los préstamos que tienen ellos para ese contrato, que nos obliga a que cada año saquemos 3.000 millones de pesos del presupuesto para un peaje sombra, ¿verdad? Y otra recompra de la concesión. Yo estoy de acuerdo con que si hay una voluntad real de este gobierno de solucionar ese problema, que se haga una compra de ese contrato. Mire, que se rescinde ese contrato y que se termine con eso. Yo le voy a decir una cosa. Porque es una carretera incluso que hay que ampliarla. Porque es una carretera de 2 carriles y la que más cara le ha salido al Estado Dominicano. Mire, muchas veces esos abusos de la clase política contra el pueblo llano han llevado a situaciones que después se han lamentado para siempre. Eso fue lo que pasó en Cuba, cuando llegaron los revolucionarios al poder. Dijeron, mira, aquí no reconocemos absolutamente nada. Y eso le costó a Cuba lo que está viviendo hasta hoy. Sí. Aquí pasó en Venezuela, ya ha pasado. Mire, ¿por qué llegó Chávez al poder ahí? Porque la clase política se dedicó a eso. Y cuando llegó, digo, bueno, aquí no vamos a reconocer nada. Y se fue todo al suelo. Entonces, aquí se han aprovechado de la pasividad del pueblo dominicano. El pueblo dominicano de hoy no es ni sombra de lo que el pueblo que yo conocí a la caída del régimen de Trujillo, que era un adolescente, que yo veía cómo era todos los días una lucha política, y que por aquí, y que más movilización. Eso no se usa ya. Ya la gente lo que está es en otra cosa, en Chelcha, en Beventina, ¿te entiendes? O sea que, lamentablemente, esa gente sabe que aquí la gente es indiferente a eso. Sí. El pueblo no se moviliza para nada de eso. Salvo que hayan algunas cosas, como pasó con lo de la Plaza de la Bandera, que fue un atisbo. Pero fíjense que fue un segmento de la sociedad que hizo ese movimiento. Bueno, pero hay un compromiso público del presidente Luis Abinader de hacer las cosas diferentes. Sí, pero tiene que tener apoyo del pueblo ya, ¿no? No, pero el pueblo está dando apoyo para esa obra. Bueno, si usted hace una encuesta ahora mismo, si la gente quiere que quiten el peaje de sombra, le va a decir que sí. No es encuesta, es movilización, es la gente en la calle. No, pero ya la gente no tiene que movilizarse. Si hay voluntad de parte del presidente de la República, porque ya el pueblo le dio el apoyo. Pero que está bien. Ya está en el poder porque el pueblo le dio el apoyo. Es un apoyo formal, pero el apoyo real es que se sienta la presión. Pero no, que para revisar ese contrato no se necesita presión ya del pueblo. Ya lo que se necesita es voluntad política del presidente de la República. Tanto, si el presidente quiere y tiene voluntad, ese contrato se revisa. Sí, lo que pasa es que muchos de esos funcionarios tienen miedo también de tomar decisiones. Es que no, que yo no estoy hablando del funcionario del presidente de la República, que está enfrentando cosas mayores, doctor. Imagínese usted. Entonces bueno, hay un compromiso con la transparencia, hay un compromiso con hacer las cosas diferentes. Si realmente es así, yo espero que ese contrato en 2 meses esté revisado. Entonces yo le sugiero que se apoye en el pueblo, que sea hasta un poco demagogo con eso y que se apoye en el pueblo para que tú veas cómo va a funcionar. Cuando la gente del otro lado vea... Pero es que el pueblo le dio el mandato. Pero le dio el mandato, pero no se siente, no lo está haciendo. ¿Por qué no lo hace? Creo que usted me está entendiendo. Hay cierto temor ahí a tomar ciertas decisiones. Porque aquí hay cierto temor por la complicidad generalizada que hay aquí con esas cosas mal hechas. Porque hay de todo aquí, lamentablemente. Esas son las cosas que te van definiendo. Te van definiendo los procesos. Yo quiero reiterar que hay un compromiso con la sociedad de parte del presidente Luis Abinader, de que las cosas se van a hacer diferentes, ojalá, de perseguir las acciones mal hechas, ¿verdad? Claro. De perseguir lo ilícito. No estoy diciendo que esto sea ilícito, porque esto no es ilícito, bueno, pero evidentemente, pero es evidente que hay un contrato que está afectando al Estado dominicano y que ahí el presidente, el gobierno debe actuar para tratar de corregir este tipo de situaciones. Como abogado le diré que los contratos tienen que ser equilibrados. Sí. Si hay una parte del león en un contrato, eso es una causa de rescisión de ese contrato. Claro. Dice el derecho civil. Bueno. Ahora, evidentemente, ni siquiera los tribunales dominicanos tienen capacidad para hacer eso. Nosotros confiamos en que esta vez se va a hacer la revisión, porque hay un compromiso y creemos que el presidente no se puede arriesgar a quedar mal. Hay un compromiso con la transparencia, con las cosas que van a ser diferentes, y ese contrato es una forma de mandar una señal. Claro. Señores,
La semana que inicia va a estar muy centrada en los debates del presupuesto del año 2022, que fue sometido esta semana por el Ejecutivo, 1.046.000 millones Santo. de presupuesto para el próximo año. Santo. Se proyectan ingresos por 880.000 y pico de millones. El resto habrá que buscarlo en préstamo. Va a tener un déficit de 3% del Producto Interno Bruto. Hemos estado preparando presupuestos deficitarios desde hace 30 años. Entonces, eso nos va acumulando deudas. Claro. Y va a llegar un momento en que, como el que en su casa sustenta todo en los préstamos, va a llegar un momento en que se va a ahorcar. Parafraseando, va a llegar un momento que no vamos a poder con el Estado Dominicano. Claro, sí. Y también el proceso de coerción a los involucrados en la Operación Falcón o en la narcopolítica en República Dominicana, eso seguirá sentando la atención del país porque es un tema de muchos debates y es un tema en que el Ministerio Público sigue ampliando las investigaciones. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.